¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis viendo la miniatura y cómo estáis viendo en el título? Hoy toca hablar sobre un entrenador, sobre Powell Trader, que seguro que todos los que jugáis en Solare lo conocéis, ya que es uno de los entrenadores o jugadores de Solare que posee todo tipo de cartas y una cantidad espectacular. Seguro que si has ido a comprar una carta al mercado, muy probablemente su propietario era Powell Trader. Pues en el vídeo de hoy descubrirás cuál es su técnica para comprar, cómo compra él, quién se esconde o quiénes se esconden detrás de Powell Trader y alguna información relevante más sobre él. Por ello te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para conocer un poco más a Powell Trader. Ya estamos dentro del perfil de Powell Trader y deciros, antes de ver sus estadísticas, qué es lo que hace, quién hay detrás de Powell Trader, que intenté contactar con él, estaréis viendo la captura de pantalla, para hacerle una serie de preguntas que me hubiese encantado tener una entrevista y poder traerosla, pero se nota que como no solo hay una persona detrás de Powell Trader, no acepta ningún tipo de preguntas y hubiese sido una pasada que nos hubiese comentado pues cómo empezó, porque invirtió en Solare y muchos más detalles. Pero sí que podemos ver dentro de su perfil algunos datos que realmente son muy interesantes y muy curiosos, que creo que os molará saber a todos. Powell Trader empezó el 12 de julio de 2020. Además, justo ahí todavía ni siquiera había subido tanto las criptomonedas como el Ethereum en ese momento, y habéis visto seguro muchas cartas del 2019 y 2020 que se compraban cartazas por 30, 40 dólares, ya que en Ethereum se habían gastado pues 0,15, 0,20. Es decir, que encima empezó el mejor momento que se podía empezar dentro de Solare, y actualmente, como veis, tiene 18.500 cartas limited, 6.000 cartas rares, 1.000 cartas super rares y 157 únicas, que se componen pues tanto en porteros, defensa y centrocampistas, además de los propios delanteros. Realmente la metodología que usa para comprar Powell Trader es comprar paquetes o que los managers que se quieren ir de Solare vendan todo su club o gran parte de su club a Powell Trader. Como veis, siempre veis que en sus compras aparece pues trade, intercambio, en menos en algunos casos, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, le salió la verdad que bastante redondo. Pues Powell Trader se hizo muy conocido en la comunidad de Discord del propio Solare, ya que hay un apartado para vender paquetes de jugadores, y Powell Trader era uno de los que mejor porcentaje de compra ofrecían, es decir, con lo mejor ofrecía entre un 70 y un 60% del valor medio de ese jugador. Pues la gran mayoría que quiere irse de Solare o que cree que es un buen momento para vender gran parte de su club, contacta con Powell Trader por Discord, le hace una oferta y él, a través de diferentes herramientas, valora si es una buena idea o no y acaba comprando ese lote. También un dato muy curioso, y es que siempre a la venta tiene prácticamente todos los jugadores puestos a vender. Tú quieres conseguir un jugador de la liga japonesa y lo más probable es que el tercero o el cuarto más barato sea de Powell Trader. Además, cuando ves todos los precios que son iguales, que casualmente o siempre todos los jugadores son de Powell Trader. Por eso lo más probable es que haya dos metodologías que utilizar para vender Powell Trader, y es a través de diferentes personas, que Powell Trader se componga de diferentes jugadores o incluso empleados que se dedican a valorar las compras y poner los jugadores a vender, o utiliza algún tipo de script para automáticamente poner a vender todos los jugadores, un poco al estilo como utiliza Jackbot para comprar en subasta. Pues puede que haya algún script para poner a vender a jugadores de forma masiva. Como veis también, pues al tener tantísimas cartas, jugadores titulares, casi 1.000.000 de euros dentro de Solare, pues siempre alinea en todas las ligas que puede, todas las Limited, todas las del All Star también rares, intenta participar en todas, y al fin y al cabo pues siempre le va a acabar sonando la flauta, porque él también prácticamente utiliza la técnica de la bola de nieve, que siempre comento en el canal, que os está saliendo una tarjetita para los que no sepáis qué es esa técnica, y sinceramente es la que utilizo yo.
me considero un pequeño Power Trader, un bebé Power Trader, porque al final es la metodología que mejor me ha ido y que a él también le va bien, porque es la que utiliza obviamente a muchísima mayor escala, porque puede permitirse hacer este tipo de inversión. Al final, lo más seguro es que Power Trader sea una empresa y obviamente hay mucho dinero detrás, no se le puede igualar de ese modo. Como veis, en la 291 pues participó y consiguió una tier rara y 0,260, porque al final, al tener tantas cartas alineadas, la probabilidad de que puntuasen bien o alguna de sus cartas, de todas sus cartas, hiciese 100 puntos era muy probable. Y en la anterior jornada también participó casi en todas las ligas que podía y consiguió una tier 3, una tier 1 y una tier 2. Al fin y al cabo, como vemos, pues va poniendo todas las alineaciones que puede por estadísticas y alinea todo lo que puede. Muchas veces se queda muy cerca, como en el en el 15º puesto de la Challenger Europe Unique, pero no pudo ganar premio. Pero el anterior también intentó poner todas las alineaciones y no consiguió premio. Pero seguro que al tener tantas cartas es muy difícil acertar cuál va a hacer tanta cantidad de puntos, pero consiguió que al menos estos jugadores, aunque no haya ganado ningún umbral ni ningún premio, estos jugadores se hayan revalorizado muchísimo y los haya podido poner a la venta y ganar pues el profit como si hubiese sido un propio umbral. Y también vemos que está probando las cartas de béisbol. También participó en la última jornada, en la segunda también participó con comunes y en la primera pues también participó con comunes. Pero vemos aquí que ya se está haciendo y adquiriendo cartas también de béisbol y veremos si también ocupa la cuota de mercado que tiene en fútbol también en este deporte. Por esto mismo, Power Trader se convierte o es dentro del top 3 junto a Bellona y a Fraser como el mejor jugador de Solare, seguramente el jugador con más ganancias que tenga dentro de esta comunidad. Deciros que si te ha molado el vídeo y te gustaría que repasásemos otros managers como el que he comentado, como Bellona, como Ousmane, como el propio Fraser, dejármelo en los comentarios. Si no te has suscrito, te puedes suscribir y decirte que tienes los Telegram totalmente gratuitos en la descripción, que si entras a través de ellos puedes compartir todas tus ideas dentro del canal de Solare Tips, y también decirte que hay un canal de recomendación de jugadores para tradear y aprovecharte, ya que es totalmente gratis. Como os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.